Bien, buenos días. Sí, como bien decía Irma, hace alrededor de 6 años comenzamos el Laboratorio de Calidad de Agua o de Agua y Ciencia Ciudadana, acá en la Facultad de Ciencias Ambientales, pero esto viene desde que yo volví de mi doctorado de hace unos 11 años aproximadamente, y y bueno, partió como una necesidad quizá, que pronto lo vamos a ir conversando durante la clase, una necesidad. Y la ciencia ciudadana está bastante relacionado a ello, a necesidades. Y por ahí la ciencia muchas veces da un salto o pasa desapercibido con respecto a ciertas necesidades que pueden estar presentes en el territorio. El título que yo le di a la presentación, bueno, el curso es de Ciencia Ciudadana, pero el título que le agregué fue Creando puentes para el conocimiento compartido. Y esto tiene mucha relación con el crear los lazos o generar contacto con el territorio, con lo que está alrededor de nosotros, con lo que está alrededor de la universidad. Y uno podría pensar que tiene que ver con la vinculación o con todos los conceptos que ustedes mencionaron antes. Y sí, tienen relación. De hecho, la ciencia ciudadana, como lo vamos a ver, es una patita de lo que es la ciencia abierta. ¿Ya? Como bien decía Irma, yo soy bióloga marina, después fui a hacer un magíster en oceanografía costera, porque siempre me interesó la química, a pesar de que era bióloga marina. De hecho, mi tesis, todo estuvo relacionado más con la oceanografía química. Entonces hice un magíster en oceanografía química, pero relacionado con el agua, ¿no? Agua y no tan agua de mar, sino más bien entre agua estuarina, agua dulce, por ahí tenía mucho interés yo. Y para profundizar estos conceptos fui a Holanda y ahí hice un doctorado en química ambiental, también ligado a la química y al agua. Pero definitivamente en agua dulce, en agua continental. Y fue en este proceso del doctorado que por una necesidad de tener más datos, fue bastante intuitivo, como en una cuenca donde tuve que trabajar en un territorio en Portugal, donde yo estaba haciendo mi tesis. eh, eh, Tuve interés de alimentar un modelo matemático, pero quería tener más datos. Entonces pensé, ¿por qué no preguntar qué tipo de fertilizante están utilizando las personas? Y así fue como empezó este camino de la ciencia ciudadana, que ya les voy a contar más adelante. Y bueno, ahora trabajo en la Facultad de Ciencias Ambientales, soy profesora asistente aquí, y también soy miembro de la Asociación de Ciencia Ciudadana Europea, EXA, y de la Red Chilena de Ciencia Ciudadana, porque existe una red de ciencia ciudadana en Chile, está un poquito dormida, pero siempre estamos compartiendo información, incluso hemos hecho hasta congresos durante pandemia, eh, pero existe. Y bueno, mi línea de interés, como bien les comenté entonces, es la química, pero la química de sistemas acuáticos, la química que está presente en ecosistemas, que le puede afectar a las personas, ya desde el punto de vista de la contaminación ambiental, de la calidad de agua, del agua que bebemos. Y es así como he ido haciendo este link, esta relación con que la gente pueda estar interesada. Y nacen los monitoreos comunitarios de calidad de agua en distintos lugares y también con distintos grupos de personas. Hemos trabajado con jóvenes de colegios, de liceos, también con adultos o adultos mayores, eh, en la región del Biobío, en la región del Ñuble principalmente. Y bueno, también me interesan los estudios de emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, como principalmente el gas metano,
y por años también he buscado un link o una relación que pueda tener esto también con un interés para la población. Y, y sí, muchos de los estudiantes están interesados en que y por lo demás, la ciudadanía en general pudiese tener interés en, en estos gases de efecto invernadero que están calentando la atmósfera. Y es así como con ese interés de por qué esos gases están en la atmósfera y cómo podríamos disminuirlos, es que también hemos empezado a hacer estudios en conjunto con colegios de la región del Biobío. Y bueno, aquí hay una foto de algunos estudiantes con los que hemos estado trabajando en Coronel, ya que si bien Coronel es conocida por ser una ciudad históricamente industrializada, malamente se le llama zona de sacrificio, porque ha tenido minería y ahora por más de 30 años diversas industrias. Entonces ahí hay mucho interés ambiental de los estudiantes, de los vecinos, para conocer cómo está su ambiente. Y acá una foto más abajo es un área del Ñuble, donde personas que habitan zonas rurales les interesa conocer, porque todavía muchos no tienen agua potable rural, otros sí, les interesa conocer qué calidad de agua es la que están consumiendo. ¿Ya? Y bueno, una foto también aquí de mi laboratorio. Hoy vamos a conversar de una lista de temas que están relacionados y que nos conducen hacia la ciencia ciudadana. Eh, por ejemplo, el contenido, el concepto de ciencia ciudadana, ponernos en contexto como lo que estamos haciendo ahora para llegar a las definiciones, al origen, a la historia de cómo empezamos a hablar tan fuertemente en los últimos años de ciencia ciudadana. ¿Cuáles son los principios que rigen este concepto, las tipologías que hay, cuáles son los principios, como les decía, y bueno, la importancia, proyectos que hay en el mundo, proyectos que hay en Chile actualmente? Luego vamos a hacer un break de unos 5 a 10 minutos y vamos a conversar de metodologías utilizadas para tener proyectos de ciencia ciudadana, aspectos prácticos a tener a consideración y quizá presentarles cómo participar o cómo empezar a plantearse ideas para desarrollar proyectos de ciencia ciudadana. ¿Ya? ¿Quién los financia? ¿Dónde buscar este financiamiento? Y, por supuesto, en el transcurso de lo que voy conversando, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, por favor, vayan interrumpiéndome y vamos haciendo de este diálogo una conversación. ¿Les parece? Bien, cuando nosotros hablamos de ciencia, sin ponerle el apellido de ciudadana, cuando hablamos de ciencia, hablamos de acceso al conocimiento, ¿no? Y la ciencia juega un rol fundamental, una función fundamental, donde la sociedad puede estar beneficiada cuando hay avances tecnológicos, avances, lo vimos en la pandemia, ¿no? Con todos los avances para identificar rápidamente una vacuna y en muchos aspectos de la tecnología. Entonces, la generación de nuevos conocimientos siempre va a estar ligado a este aporte que hace la ciencia y por ende está relacionado a la mejora en la educación y, por supuesto, a aumentar, a mejorar nuestra calidad de vida. Cuando aparece la ciencia, ¿no? Fuertemente, como lo vamos a ir viendo más adelante, mejora nuestra calidad de vida. Entonces, esas son premisas fundamentales para cuando nosotros consideramos o tenemos en cuenta aspectos científicos. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia, o los mismos científicos se consideran individuos alejados, que están dentro de las universidades, que conversan entre ellos, que van a congresos científicos, que publican artículos científicos, que muchas veces esas contribuciones tan valiosas hacia el avance del conocimiento están muy lejanas a lo que pudiésemos comunicar a la ciudadanía en general, a la sociedad, ¿no?
Y es algo que también es difícil para muchas veces, no solo para la comunidad quizá o para la sociedad entender lo que quiere decir el científico, sino que también para el investigador puede ser muy complejo, muy complicado comunicar lo que quiere transmitir, porque puede tener muchos aspectos técnicos que decir, eh, quizás no tiene las palabras para transmitir lo que está investigando en el laboratorio o lo que está investigando en un área en particular. Entonces, esto nos lleva a tener estos estereotipos del investigador en el laboratorio o de la distancia que existe con respecto a lo que se está trabajando dentro de la universidad, lo que hacemos todos nosotros y con respecto a lo que ocurre fuera de la sociedad. Pero hay ciertos puntos de quiebre donde es tanto el impacto que generan los eventos en el mundo que a veces esto se rompe. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de los plásticos, cuando hablamos de los microplásticos, eh, se empezaron a prohibir las bolsas, por ejemplo, las bolsas plásticas, a tener más conciencia por el uso de tela, de bolsas de tela. Entonces, hay situaciones en las que la ciencia debe romper esta muro, ¿no? Para poder comunicar y provocar situaciones de cambio en la sociedad. Entonces, si no ocurre esto, se genera esta situación de pedestal, de diferencia, en la que no hay acceso a la información científica y no es entendible, ¿no? Y no, nos aleja mucho de los problemas cotidianos o de los problemas científicos que pueden estar inmersos y que están, de hecho, inmersos en la sociedad y que nosotros no tenemos muchas veces, podemos preguntarnos como ciudadanos, pero por supuesto no encontramos una respuesta. Entonces, el concepto o la idea de ciencia ciudadana entra a la palestra. En las últimas décadas, porque de verdad que es en las últimas, yo diría que incluso en la última década, pero considerando, siendo generosos, en las últimas 2 décadas, la ciencia ciudadana viene muy fuerte y se le da mucha atención porque viene a romper este paradigma de que la ciencia solo ocurre dentro de la universidad. ¿Ya? Que las investigaciones científicas con rigor científico, solo pueden estar dentro del aula o que esta información pueda ser solo transmitida dentro de estas paredes. Y, y surge entonces un interés de profundizar conceptos científicos que esté apoyado por diversas instituciones públicas, no solo las universidades públicas o privadas, sino que también pueden ser empresas, entidades gubernamentales, entidades públicas. De hecho, nosotros podríamos comentar que en la última década en Chile, o en los últimos 15 años, la ciencia ciudadana como concepto ha tomado fuerza, pero en Europa se ha profundizado, yo creo que en los últimos 20, 25 años, y es tanta el financiamiento que se ha ido otorgando en Europa en general, que esta profundización se ha estrechado entre la relación de la ciencia y la sociedad. Pero ha ocurrido este cambio porque el financiamiento ha crecido también. Han existido algunos financiamientos como Horizon Cordis, Horizon 2020, que han financiado grandemente la información que se está generando dentro de la universidad y que salga al territorio. Entonces, este concepto, que todavía no llegamos a la definición, pero que nos da una idea, muestra la imagen del científico en una perspectiva en el territorio, acerca la ciencia a la gente, ¿ya? Acerca los proyectos de investigación a la gente. Pero
la forma en que la acerca es la que la hace diferente, porque podemos tener distintos proyectos de investigación y podemos llegar desde una perspectiva de la educación, desde una perspectiva de la capacitación, pero la ciencia ciudadana tiene una perspectiva diferente que lo hace ser una patita, como les digo, de la ciencia abierta. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la ciencia ciudadana? ¿Alguno de ustedes ha escuchado este concepto antes? No, no había escuchado nunca. ¿No lo han escuchado? Ya. O sea, la verdad es un concepto que lleva bastantes años dando vuelta e incluso hay iniciativas internacionales más o menos grandes asociadas a ciencia ciudadana. El tema es probablemente aquí en nuestro entorno inmediato, donde probablemente haya un poco menos de asimilación del concepto de ciencia ciudadana, pero como tal ya tiene hartos años de dando vuelta. Bien, sí, sí, efectivamente. Y por lo mismo, como bien señala, eh, este concepto, que es un concepto un poco difuso, porque hay muchas definiciones, ¿ya? Hay muchas definiciones, pero vamos a ver que todas van hacia un mismo camino. Y una definición que a mí me gusta es que es concreta, pero que nos dice que es una aproximación, la ciencia ciudadana, que involucra al público en general a la investigación científica. Fomenta que la ciencia, que los agentes políticos y que la sociedad establezcan vínculos con un impacto significativo. Y yo agregaría además que la ciencia ciudadana involucra a la sociedad en el desarrollo de proyectos científicos, ¿ya? Para la generación de nuevo conocimiento, porque está muy vinculado a la generación de nuevo conocimiento. Y es ahí donde marca una diferencia. Es en inglés se le llama un win-win, un ganar-ganar, porque en esta generación de nuevo conocimiento, la sociedad recibe o genera un conocimiento nuevo que no tenía, pero también es útil para los investigadores. Entonces, aquí no hay una unidireccionalidad, sino que más bien es en ambos sentidos. Hay un ganar en la sociedad porque genera va a contestar quizás una necesidad de la población, pero también esa necesidad que el investigador busca o que tiene. Y aquí cualquier persona puede participar en distintos procesos o en distintas etapas del proyecto, del proceso de investigación, ¿ya? Esto puede ser desde el diseño y el desarrollo de la pregunta, incluso ustedes pueden tener una pregunta que les está dando vuelta hace mucho tiempo y se juntan con su junta de vecinos y empiezan es algo que les cuestiona y se acercan a a una universidad y bueno, quizás esa pregunta puede ser contestada, puede encontrarse el financiamiento para contestar esa pregunta. Entonces, no solo las preguntas de investigación pueden ser originarias desde la universidad, ¿ya? El proyecto de investigación no solo debe nacer desde la universidad, a partir de este concepto de aproximación de la ciencia a la sociedad, cualquier persona puede participar desde el diseño y la conceptualización de la pregunta, de una hipótesis, puede tomar muestras, puede hacer la toma de datos, puede hacer mapeos voluntarios, incluso pueden interpretar y analizar los datos, incluso pueden ir a las publicaciones de la información de los resultados, ¿ya? Y esto cambia la forma en que pudiesen hacer investigación. Pero la ciencia ciudadana, como vamos a ir viendo, no siempre
ha sido considerada de la misma manera. Pero hay distintas definiciones. Aquí hay una definición del 2013 donde dice que la participación activa del público en general en la investigación, en la que científicos y ciudadanos colaboran en común para generar un conocimiento nuevo, ¿ya? Con un enfoque inclusivo, para comprender necesidades de un grupo. Entonces, yo marqué en negrita como las palabras clave, porque es una participación activa de científicos y de la sociedad, con un enfoque inclusivo, abierto, y ahí es donde considera no solo, como les digo, una pregunta que venga solamente desde la universidad, sino que es abierta porque puede nacer de la misma sociedad, para responder a una necesidad, para responder, por ejemplo, a un problema ambiental. La UNESCO también tiene una definición, perdón, voy a tomar un poco de agua, que considera que las ciencias ciudadanas son como modelos de investigación científica llevados a cabo por científicos o profesionales, no profesionales, y que utilizan herramientas o metodologías para contestar un problema de investigación, ¿ya? Para abordarlo desde un punto de vista científico. Entonces, ustedes si buscan, si hacen una búsqueda en internet, van a encontrar bastantes definiciones, pero todas convergen en la participación activa del público en tareas de investigación científica, ¿ya? En la generación de nuevo conocimiento y en el trabajo en conjunto de, perdón, voy a... ¿sí? Él está silenciada. Ahí, ahora sí, ya. Es que hay un ruido de fondo. ¿Qué elementos entonces de la ciencia ciudadana podríamos tomar? Les comentaba de estos conceptos, de estas definiciones que hemos visto. Bueno, personas ciudadanas en compañía de científicos entonces se organizan en torno a un problema local. Si hay ya sea de interés del científico, que invite a un grupo de personas a trabajar en un problema local, en un problema ambiental, por ejemplo, o en una necesidad, y que se pretenda dar una solución o una potencial solución con base científica a un problema real, a una necesidad de un grupo, ¿ya? Que la participación y el protagonismo de los ciudadanos sea relevante, porque muchas veces cuando se hacen proyectos de investigación y uno va al terreno, uno puede preguntarle a las personas, hoy necesito tomar estas muestras, y muchas veces te dicen, no, ¿sabe qué? Yo no les doy muestras, o yo no trabajo, yo no participo, porque después no vuelven, porque después toman los datos y después nunca más vuelven. ¿Han escuchado eso alguna vez? A mí me lo han dicho, me lo decían incluso también muchas veces al inicio. No, nosotros no participamos porque después no nos vuelven a decir qué ocurrió con los datos. Entonces, es muy relevante que si uno trabaja en ciencia ciudadana, la participación y el protagonismo de los ciudadanos no pase desapercibido, y que si empieza este acompañamiento, el ciudadano o la persona que participa, que no es científica, debe estar entonces interiorizado de lo que está pasando, de los resultados de la investigación, de los que ha participado, ¿ya? De alguna manera. Y lo importante también, un elemento característico de la ciencia ciudadana, es que se democratiza la ciencia. Es decir, esta investigación de 4 paredes que sale en una revista científica,
está disponible para las personas. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué áreas trabajan o en qué áreas están ligados a, no en la ciencia ciudadana, porque muchas veces no, puede que no lo estén o no conozcan, como me decían, pero ¿en qué líneas de ustedes trabajan? ¿O en qué ámbito? Hola, buen día. Hola. Eh, Mario Fernández de la Facultad de Ingeniería. Yo trabajo en el área de la más bien tecnológica aplicada al sector agrícola, agroindustrial. Esa es un poco mi orientación. Ahora, yo estaba pensando un poco en términos de lo que tú nos expones, porque estamos formando acá en la universidad un centro para el apoyo al adulto mayor, digamos, un centro de envejecimiento. Y me preguntaba si efectivamente hacer actividades con el adulto mayor de este tipo podría incluirse dentro de este concepto de ciencia ciudadana. Sí, buena pregunta. Y yo creo que a medida que vamos avanzando también en la presentación, te vas a ir dando cuenta que sí, pero que si hay interés de ese grupo eh, en esta participación y protagonismo que yo menciono, si ese grupo tiene interés en participar y en ser parte de alguna etapa del proyecto que ustedes quieran realizar, eh, por supuesto que se puede llevar a cabo. Porque una cosa es invitarlos a ese grupo, por ejemplo, a participar en algo que ya está consolidado o hecho y, y ellos sean espectadores de algo que ustedes han diseñado. Y, y lo otro es que ellos sean parte de ese proyecto. Entonces, mucha de la diferencia que existe, por ejemplo, en educación ambiental con ciencia ciudadana, es, es que en educación ambiental nosotros le damos una información a un oyente. Estamos transmitiendo una información que queremos entregar, pero no esperamos un feedback, ¿no? Porque solo estamos entregando, estamos, entre comillas, educando, entregando una información. Y en el caso de la ciencia ciudadana, los elementos que tienen que haber es este ganar-ganar, en el que los dos participan y obtienen una generación de nuevo conocimiento. Entonces es muy relevante que exista esta generación de nuevo conocimiento entre los dos grupos, científicos y no científicos. Si no, la ciencia ciudadana no está ocurriendo como tal. Ya, gracias. Pero lo vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando, porque este lo vamos a cambiar acá. Entonces, me agregué esta frase de Maturana, porque él en los años, bueno, en los 80, ¿no? Y más adelante después, incluso en uno de los últimos libros que él escribió, siempre hablaba del bienestar humano. Y yo le encuentro mucho de relación a la ciencia ciudadana, a esta generación de nuevo conocimiento, pero basado en una necesidad que puede venir de la investigación, muy legítima, pero también puede venir de una necesidad de la misma sociedad. Entonces, él tiene bueno, son unas citas dentro de sus libros, que los grandes cambios no se producen sino hasta que empiezan a cambiar los individuos en sus localidades y contextos personales. Entonces, en los grandes cambios que tenemos, o las grandes necesidades como globales, por ejemplo, o a nivel país, a nivel nacional, a nivel planeta, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? que estos grandes cambios son
relevantes, pero también son relevantes cómo los abordamos. Y cuando empiezan a cambiar los individuos en sus localidades y en sus contextos personales, entonces esto puede cambiar. Pero para que cambien los individuos también tienen que estar incorporados, tienen que estar inmersos dentro de lo que se quiere, dentro de las temáticas, dentro de los conceptos. Si no, es imposible que se enteren, ¿no?, de cómo está funcionando la ciencia. Ahora, otra frase también que es interesante es que el bienestar humano, social, ambiental y el progreso no viene de la competencia, decía Maturana, viene de la mirada constructiva que permite colaborar con otros. Y es tan relevante esto para la ciencia ciudadana porque la ciencia ciudadana no habla de competencia, sino más bien habla de colaboración. Está bastante relacionado a la colaboración, a que distintos grupos que antes no se encontraban, ¿no?, como puede ser este grupo de ancianos, de gente de adulto mayor o profesores de la universidad, antes no tenían un encuentro, ahora puedan permitirse colaborar para una necesidad en común, para un problema que los dos grupos tienen. Entonces, en esta primera etapa, desde la ciencia ciudadana, es importante considerar, mirar a tu alrededor, ¿ya? Mira a tu alrededor, mira en tu contexto, dónde estás, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas ambientales, cuáles son los problemas que te interesan a ti y que pudiesen enterar al entorno. También para conectar con lo que está pasando, es escuchar a las personas que están cerca, escuchar quizás los problemas de esos adultos mayores o las necesidades o las ideas que tienen están súper relacionadas con lo que ustedes quieren responder, ¿ya? Y desde ahí puede surgir una colaboración mutua, ¿ya? ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? O sea, yo creo que está quedando bastante claro un ámbito de la ciencia, que yo diría que tiene que ver con la motivación de dónde surge la pregunta importante para el desarrollo de la ciencia. Pero me parece que esa no es toda la ciencia. Hay cosas que dependen un poco de la sociedad, dependen del grado de cultura de la sociedad y de los intereses de la sociedad o del entorno. Es decir, nuestro entorno no es el mismo que el de Alemania, ni el de Francia, ni el de Inglaterra, y las necesidades de nuestro entorno tampoco entonces son modelos diferentes. ¿Y a qué voy? Que, por ejemplo, en un conversatorio uno descubre inquietudes de las personas que no tienen nada que ver con su realidad inmediata, sino que es una inquietud que satisface algo muy profundo del ser humano, que es el conocimiento por el conocimiento, es decir, algo que no va a tener una implicancia en su vida ni en los próximos 5, ni 30, ni probablemente en los próximos 50 años. Sin embargo, satisface esa inquietud y hay ciencia desarrollada en base a esas preguntas que no están tan directamente ligadas. Y ahí hay una fuerte dependencia en el grado de educación. Usted mencionó varias veces el tema de la educación y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estoy muy de acuerdo con la presentación que usted está haciendo, pero hay elementos externos que uno tiene que considerar dependiendo del grado de ciencia que uno quiere hacer, independiente que no son excluyentes. O sea, uno puede hacer una parte asociada muy directamente a los problemas del entorno y otra parte que está más asociada a elementos de la curiosidad humana per se. Eso. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudio, porque primero no podemos comparar sociedades, por ejemplo, en el hemisferio norte, que llevan mucha más ventaja siglos para nosotros, pero los problemas de nuestra sociedad están ahí. Y muchas veces las ideas nuestras de investigación, no siempre, pero sí, si tenemos esta curiosidad, porque todo nace desde la curiosidad, si tenemos esta curiosidad por
empezar a realizar proyectos que puedan estar vinculados o de una manera en donde generemos conocimiento, muchas veces se puede encontrar esta relación. No en todos los ambientes y no todas las preguntas pueden ser respondidas, pero van a haber algunas en las que podamos encontrar ese nexo. Pero para eso hay ciertas tipologías que vamos a hablar ahora. Pero antes de hablarles de las tipologías, contarles un poco cómo partió esto del origen y la historia de la ciencia ciudadana, porque si bien es un enfoque de trabajo científico, puede también ser utilizado con las personas. Pero cuando hablábamos de cuando comenzó la ciencia ciudadana y que lleva unas décadas, yo les diría que lleva incluso desde los comienzos de la ciencia. Cuando hay un ruido por ahí, desde los comienzos de la ciencia, ya por allá cuando recién se estaba hablando, cuando uno habla de historia de la ciencia y parte hablando de los filósofos, en esa época no es que no habían denominados científicos, más bien era una cosa, había una falta de claridad más bien de lo que era un científico, ¿no? Y lo que habían eran filósofos o estos caballeros de la ciencia donde solo estaban estos caballeros, las mujeres las mujeres no estaban permitidas desarrollar estas actividades de curiosidad científica, entre comillas, y en esa época eran personas naturales, ¿no? sin un título de científico en el fondo, que desarrollasen. Entonces todo partía desde la observación, desde el querer conocer, desde el observar, y desde ahí parte esto. Luego se profesionaliza la ciencia por allá por finales del 1700, 1800, y al principio, bueno, había mucho analfabetismo, pero ahí ya empieza a haber una educación inicial y entonces podemos tener un poco más de información de ello. Y bueno, luego, imagínense el tremendo salto de lo que estamos hablando ahora en la ciencia abierta, lo que han estado hablando ustedes, en los 2000. Entonces, ha ido avanzando, en el fondo siempre ha existido desde los orígenes, porque así parte como una ciencia desde la ciudadanía, ¿ya? Pero el término científico lo acuñó William Webber. Él fue el que le dio el nombre a esto a mediados del 1800, y él partió también, fíjense, organizando una red colaborativa donde muchas personas iban observando los patrones de las mareas. Iban observando estos patrones de mareas y él le llamó el gran experimento de las mareas. Entonces iba recopilando esta información centralizada de las personas, qué es lo que observaban de las mareas. Y ya en esa fecha, entonces era una especie de ciencia ciudadana, ¿ya? Pero él, ¿qué hizo? Él tomó información de las personas. Él requirió de la ayuda y las personas le ayudaban. Pero esto, entonces ahí, casi ya llegando al 1800. Pero cuando la ciencia se profesionaliza un poco más a finales del siglo XIX, ahí hubo más inversión de la ciencia, también ocurrieron todas estas guerras, ¿no? Y hubo mayor desarrollo económico después de las guerras. Entonces hubo como una inversión para la educación. Ya no era solo una educación inicial, sino que había como una educación media. Y bueno, ahí empezaron a haber investigadores, biólogos, químicos, y se empezó a financiar proyectos.
Y en ese momento entonces ya hay una mayor participación. ¿Ya? Se profesionalizó la ciencia con laboratorio, se desarrollaron herramientas, metodologías para poder apoyar incluso. Entonces, en esta época, donde hay una mayor inversión, también empieza a haber una mayor interacción con las personas, porque hay, como bien decía Claudio, en el hemisferio norte había ya un poco más de educación. Entonces también había más interés para poder desarrollar observaciones, ¿no? Y también había el financiamiento. Pero ya después de mucho, imagínense, pasaron 2 siglos, un siglo completo, y empezamos en el 2000 recién a hablar de lo que es la ciencia abierta. ¿Y qué quiere decir? Es completamente ya no dentro del laboratorio como se hacía en los 1800, 1900, solamente, porque todavía se hace, por supuesto que es necesario, sino que ahora esta ciencia abierta donde las personas, otros, pueden también aprender y tener conocimientos que puedan ser relevantes para su grupo. Entonces, la ciencia ciudadana a finales del siglo XX evolucionó, se profesionalizó, digamos, ¿ya? En áreas principalmente del registro de la observación biológica, de la monitorización del clima, de la colecta de agua y lluvia, del monitoreo de los gases, del CO2. Entonces, al profesionalizarse la ciencia también, hubieron más interesados y al mejorar el nivel de educación, óptimos para poder también apoyar en observaciones. Y una de las, a mediados, bueno, desde mediados del 90 reemerge la ciencia ciudadana, con Bonney, por ejemplo, donde estaba muy interesado en conocer aspectos de la ornitología. Y yo diría que uno de los aspectos, si bien siempre ha existido, donde se potenció el apoyo de los ciudadanos, tuvo relación con la observación de aves. En la observación de aves era un enfoque bastante flexible que podía adaptarse a cualquier ambiente. Entonces, el profesor Alan Irving, él publicó el libro de Ciencia Ciudadana, pero también tenían mucho interés en Estados Unidos también, en observar, como les digo, aves. Y entonces las personas iban diciendo qué aves estaban presentes en los lugares y él después iba llevando un registro de ello, que solo no lo podía hacer porque no podía estar en todas partes, pero habían personas que iban pasando o que observaban y que tenían ciertos conocimientos de estas aves, entonces se iba aportando ese conocimiento enriquecido desde la sociedad a un investigador. Pero este tipo de investigación era más bien contributiva, ¿no? Donde las personas aportaban al investigador información. Era una participación de recolección de datos a partir de la observación del mundo natural, ¿ya? Así parte, por ejemplo, en los años 90, o se potencia en los años 90, esta ciencia ciudadana. Pero Mookie Hackley, que bueno, él trabaja en Francia ahora, él menciona que la mera observación está bien, que las personas pueden aportar desde la observación, pero también se puede hacer investigación-acción, es decir, desde el punto de vista social, de las ciencias sociales. La investigación-acción es que es
también me involucro, también meto las manos. Yo como persona natural también participo de ese proyecto, no solo haciendo una observación, no solo mirando, digamos, sino que también puedo meter las manos al proyecto y participar de una u otra manera, ¿ya? Entonces eso evoluciona en los últimos 20 años, desde la observación solamente del mundo natural a la investigación-acción, ¿ya? Y es aquí donde hay dos tipos de tipologías y parte primero, la primera tipología, que es la de Bonney en el 2009, donde él define que hay proyectos, o que la ciencia ciudadana puede ser dividida en proyectos, en formas de realizar proyectos, o que las personas pueden participar de acuerdo a los tipos de proyectos que se realicen. Por ejemplo, los proyectos contributivos, donde ustedes pueden, o nosotros podemos observar pájaros, donde nosotros podemos ir pasando por ahí y tomar una foto, una fotografía de algo que se requiera. Por ejemplo, si hay un letrero grande y yo les pudiese dejar un mensaje y que ustedes observen cómo cambia el caudal de un río, y ustedes tomen una foto y la envíen a un link. Ahí ustedes estarían contribuyendo y ustedes después continúan su vida, pero hicieron un aporte a la ciencia desde un lugar donde yo no podía estar. Entonces, de esa manera se considera un proyecto contributivo, según Bonney. Pero hay otros tipos de proyectos que él considera colaborativos, porque de una u otra manera las personas que están interesadas en desarrollar investigación también pueden colaborar en alguna etapa del proyecto, ya sea desde el diseño hasta la difusión de los resultados. Quizás un grupo de interés podría estar interesado en una idea, pero esa idea a ustedes no encajan, no están, o puede ser que la idea parte de ustedes, la pregunta, la hipótesis, pero ellos colaboran en alguna etapa del proyecto. Y finalmente él menciona los proyectos co-creados, y estos proyectos co-creados están muy interrelacionados, es decir, la sociedad, la comunidad, el grupo con el que van a trabajar, y ustedes como científicos, como investigadores, están muy cohesionados a lo largo del proyecto. Se acompañan en distintas etapas. Puede ser que conversan la pregunta de investigación, puede ser que toman los datos juntos y conversan la metodología, después los acompañan en los resultados, o puede ser que trabajan todo el proyecto co-creado juntos. Entonces, él define estos tres tipos de formas de proyecto. Pero también está Mookie Hacklay, que les mencionaba previamente, y Mookie menciona que los niveles de participación no solo van a estar definidos por el tipo de proyecto, digamos, ¿ya? Sino que tiene que ver más con el interés que pudiese tener las personas, ¿ya? No solo por el proyecto que definamos, sino que mucho tiene que ver con la etapa de la vida en la que se encuentra la persona y con los intereses que manifiesta, ya sea por el entorno en el que vive, por la localidad, por el tiempo que tenga. Y él define a la ciencia ciudadana en 4 tipologías, primero, ¿ya? Desde el nivel 1 al nivel 4. En el nivel más bajo, digamos el nivel 1, también la ciencia ciudadana puede llamarse en parte crowdsourcing, que tiene que ver como fuentes de ir midiendo puntos en el camino. Por ejemplo, si ustedes van con un celular y ustedes van en un auto, ¿ya?
y ustedes van guardando la latitud y la longitud de todo su trayecto, por ejemplo, en distintos puntos. Se subieron en Curicó, pero no sé, en otra ciudad, en Talca, marcaron un punto. En Linares marcaron otro punto. En un lago marcaron otro punto. Entonces ustedes van dejando un registro. Y entonces ustedes ahí podrían estar actuando como sensores, como un sensor que va registrando algo en el tiempo, ¿no? En un espacio, en una espacialidad o en el tiempo. Entonces ese sería como el primer nivel de tipo de ciencia ciudadana que ustedes podrían realizar o que otros podrían realizar con ustedes, ¿ya? Como sensores. Pero existe un segundo nivel, que es el nivel de inteligencia distribuida, que le llama él, Distributed Intelligence, y que tiene que ver con, le llama a intérpretes básicos. Por ejemplo, si ustedes están interesados en el campus donde ustedes trabajan, en medir el tamaño de hojas de ciertos árboles o identificar árboles. Por ejemplo, todos los árboles que están en el campus. Entonces, pudiesen invitar a las personas que trabajan en la universidad a medir un aspecto en específico que a ustedes les interese. Por ejemplo, pudiesen medir el color de la hoja o ver el color de la hoja o porcentaje de clorofila, concentración de clorofila, no sé, algún dato que para ustedes sea relevante y que los pudiesen ayudar o que pudiesen trabajar en conjunto y que sea de interés de la persona participar. Entonces, eso sería un dato, quizás un intérprete básico, ¿ya? El tercer nivel, a él le llama ciencia participativa, y ahí entonces las personas participan de alguna manera en la definición del problema. Por ejemplo, en un barrio donde hay muchos residuos, hay mucha plásticos, basura y no sé. Entonces, ahí hay un problema y se quiere hacer algo con eso. Por ejemplo, transformar esos residuos, convertirlos, reciclarlos, hacer alguna actividad, pero que genere un conocimiento nuevo. Entonces, quizá un nuevo material con esos residuos, pero la definición del problema parte desde la comunidad o son muy partícipes de ello, ¿ya? Y también esa comunidad pueda participar en la colecta de datos. Y el cuarto nivel que Muki identifica es la que él le llama ciencia ciudadana extrema y que está un poco relacionada con los proyectos co-creados que define Boni. Y esa ciencia ciudadana extrema es colaborativa, completamente colaborativa, y donde tanto los investigadores como los ciudadanos definen el problema, colectan, analizan los datos, los difunden, entonces están completamente empapados y trabajando en conjunto, ¿ya? Estas dos tipologías son similares, pero Muki Haklay viene después con esta tipología que la hace un poco más específica y bueno, identifica claramente desde el interés que pueda tener una persona para trabajar en un proyecto de investigación, ¿ya? ¿Alguna consulta aquí? ¿No? También se ha definido 7 niveles de compromiso y les llaman a este proyecto donde identificaron esos 7 niveles de compromiso, le llamaban DITOS, porque haciendo esto junto con la ciencia, y identificaron un modelo de escalera mecánica, donde aquí al lado está traducido y identifica 7 niveles de compromiso que pueden tener las personas. Y cómo nosotros podíamos identificar también el nivel de compromiso para desarrollar proyectos, porque el interés
va relacionado con ese compromiso. Y el nivel más bajo es donde está toda la población, pudiese ser, y que en algún momento se liga con la ciencia. ¿Y cuál manera podría ser esa? ¿Se les ocurre a ustedes alguna? Yo les puedo ayudar, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ahí todos estábamos obligatoriamente ligados, ¿no?, con aspectos médicos, científicos, y entonces eso nos involucró a todos, pero nos involucró a todos no porque quisiéramos, sino más bien porque nos involucraba a todos, ¿ya? Incluso las personas cuando van alguna vez al médico, bueno, quizás esa podría ser incluir a toda la población. Es como lo único más ligado a la ciencia que pudiese tener una persona, ¿ya? Eso es como el aspecto más bajo de compromiso. Pero hay un consumo pasivo de la ciencia, que ese sería como el segundo nivel. Cuando se hace ese consumo pasivo, cuando vemos la televisión, vemos las noticias, cuando escuchamos que lo que podemos ver siempre, por ejemplo, en CNN, cuando están los investigadores hablando del clima, de la atmósfera, de las lluvias, todo eso es un consumo pasivo de la ciencia y que podemos estar no atentos, pero está ahí, ¿ah? Lo estamos recibiendo, pero no estamos completamente involucrados. No, de hecho, no estamos porque es pasivo. Pero cuando tenemos un consumo activo de la ciencia, es cuando, por ejemplo, vamos a una ciudad nueva y queremos ir ¿y qué vamos? Vamos a los museos. Queremos conocer la historia del lugar, o cuando vamos o cuando compramos un libro porque nos interesa leer algún aspecto científico interesante, relevante, ¿ya? Entonces, esos son consumidores más activos de la ciencia y que pudiesen estar un poco más interesados. Entonces, no es que todos tengan el mismo interés, de acuerdo a lo que podemos ir viendo. No todas las personas tienen el mismo nivel de interés y pudiesen tener el mismo nivel de compromiso para trabajar en este tipo de proyectos o en este tipo de alianzas, ¿ya? Pero, y a medida que vamos acercándonos al nivel séptimo, el número de personas se va achicando también, porque cada vez va disminuyendo, es como un triángulo invertido, o un triángulo no, en una posición correcta, digamos, ancho abajo y muy pequeñito hacia arriba. Y cuando después nos acercamos hacia la participación altamente limitada, ahí tiene que ver más con lo oportunista que pudiese ser quizás alguna actividad que ocurra, alguna feria, donde uno presente interés y pueda conversar con alguien en el que pueda ser una especie de nexo, ¿ya? En una feria ambiental o en alguna actividad abierta que pueda hacer la universidad y que uno vaya. Y más, los últimos tres eslabones sí tienen que ver con el compromiso, con los voluntarios remotos. Por ejemplo, si ustedes se detienen en un letrero grande que diga, por favor, si ves una mancha verde en el agua, o ves manchas de colores en el agua que no sean típicas del agua de un lago, toma una foto y envíala. Hay un cierto compromiso ahí, porque ustedes dicen, oye, sí, ahí hay bacterias, oceanobacterias en el agua, y puede ayudar mi fotografía. Entonces yo voy, tomo la foto y la envío a ese número. O si yo veo yo les doy ejemplo más de agua porque estoy relacionada con ello, pero por ejemplo si veo el crecimiento de árboles o de plantas o de aves y tengo cierto interés o compromiso, yo voy a tomar esa foto, voy a hacer esa medición, voy a bajar esa app, esa aplicación y voy a subir esa información. Entonces, esa es una especie de compromiso como un voluntario remoto, que no está realmente, no me conoce y no lo conoce a ustedes, pero está aportando su proyecto.
Y ya los últimos 2 niveles, el sexto y el séptimo, son niveles de alto compromiso, donde el porcentaje de la población, si nosotros pensáramos en nuestro país, es muy bajito, ¿ya? Es muy bajito. Una, por lo que mencionaban de que es poco todavía conocido, y por el interés o por la claridad de lo que tuviesen que ser, el compromiso que puedan tener las personas por el tiempo y la disponibilidad de tiempo que pudiesen tener también. Y eso guarda relación con la colección de datos, con el análisis y con el involucramiento también de un proyecto completo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos son distintos niveles de compromiso que la sociedad puede tener y desde el público en general. Por eso no hay, cuando uno habla de para quién es este proyecto, es para todo público. No, no es para todo público. Es para un público objetivo, para un público de interés. Como vamos a ver en la segunda parte de la presentación, de la clase, hay un público objetivo, igual que en los emprendimientos, igual que cuando uno quiere comenzar un negocio. ¿Ya? Hay un público que le interesa lo que tú vas a plantear o que tiene un interés en común por tu planteamiento o porque ellos tienen una problemática que quieren resolver con ayuda de la investigación. ¿Alguna consulta de estos niveles de compromiso? ¿Cuántos cuando ven la televisión se detienen, por ejemplo, a ver las noticias de ciencia? Aquí deben haber varios científicos, investigadores también, así es que yo creo que sí, sí prestan ese interés. Pero en general en la sociedad vemos claramente distinguido este nivel de compromiso. Y este ejercicio se hizo para una ciudad en Inglaterra, pero es muy repetido y también es escalable a otras ciudades en el mundo, porque podemos ver que ese compromiso de la ciencia también tiene que ver con los intereses, como hemos dicho en esta clase. Entonces, pero es muy importante tener en claro la perspectiva. O sea, que cada territorio tiene una necesidad, ¿ya? Independiente de lo que nosotros también estemos investigando. Entonces, muchas veces podemos encontrarnos en el camino, encontrar una afinidad cuando existe esta necesidad, ¿ya? Y siempre en la ciencia ciudadana se utiliza el método científico. ¿Por qué? Porque es una aproximación, es una herramienta que se aplica a distintas disciplinas. La ciencia ciudadana no es partidaria de una sola disciplina. Puede ser incluso multidisciplinaria o interdisciplinaria o transdisciplinaria. Es decir, es una aproximación para llevar a cabo proyectos que tengan distintas disciplinas o desde el área que uno, porque en el fondo lo que busca es resolver o incorporar a la sociedad dentro del conocimiento científico para generar nuevo conocimiento científico, ¿ya? Ahora, ¿cómo incorporamos a la sociedad? Con tareas sencillas, ¿ya? Con momentos o etapas dentro del proyecto que puedan ser abordables. Pero también muchas veces nosotros llegamos a lugares donde nosotros queremos enseñarle a las personas o nosotros queremos transmitir lo que tenemos para dar, que es tan legítimo como también lo que las personas pueden entregarnos a nosotros. Porque uno de los proyectos, por ejemplo, que desarrollaba hace un tiempo atrás, yo quería identificar distintos puntos de muestreo en una ciudad
y muchos proyectos anteriores habían ido a muestrear distintos puntos de la ciudad, pero los resultados en los que llegaron salieron negativos, no encontraron ninguna problemática, pero la gente seguía desconforme, porque nadie les preguntó a ellos dónde podían tomar las muestras, dónde era un problema que les estaba afectando a ellos directamente. Pero entonces los investigadores fueron y tomaron las muestras de donde estimaban que podía ser correcto, muchas muestras, pero los resultados fueron positivos en términos de que no se encontró ningún problema. Entonces, muchas veces el traspaso de saberes desde la sociedad a la investigación no está tan considerada, pero es muy relevante cuando uno quiere resolver problemas que están insertos en la sociedad, que es así sí, la mayoría del tiempo. ¿Y qué considerar? Aspectos que hay que tener claros a considerar, cuáles son los costos de participación, es decir, no solo costos financieros que los vamos a ver, sino los tiempos, la oportunidad de realizar un proyecto. Si uno puede tener un proyecto de investigación que dura 3 años, como generalmente son los proyectos Fondesit o los Fondef, los tiempos de las personas son distintos porque uno tiene responsabilidades en su hogar, en su trabajo. Entonces, los tiempos de participación deben ser acotados a las necesidades, a lo que se quiere llegar, a la pregunta, ¿ya? Entonces, eso siempre se tiene que tener en cuenta porque no podemos estar trabajando muchas veces por largos periodos de tiempo porque quizás las personas ya no van a tener el mismo interés porque definitivamente no son científicos, pero sí tienen interés en la ciencia. Lo otro que es muy importante es generar confianza, la confianza de la participación. Yo les decía desde un inicio, y quizás uno de los aspectos más relevantes, y por eso partí así, hablando del interés, porque cuando no se generan confianza, los proyectos fracasan. Así, simplemente dejan de participar, dejan de asistir, dejan de colectar muestras, dejan de colectar información, toma de datos, porque se pierde la confianza. Entonces, el transparentar lo que uno quiere realizar, el transparentar lo que uno quiere del otro, de la investigación, es muy importante desde el inicio, ¿ya? Y las desigualdades causadas por la participación también deben ser abordadas. Es decir, después de que obtengo toda la información recopilada, yo la publico, pero nunca más vuelvo con el grupo. O les doy una información muy parcializada y después yo trabajo todos esos datos para mí. Eso también es una desigualdad y debe ser de un ambiente de respeto, de trabajo, en el que la otra parte también tiene que tener la información que ha recopilado, ¿ya? Y hay distintas maneras después de comunicar esa información, de difundirla, para que sea clara y transparente, ¿ya? La EXA, de la cual soy miembro, la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, ha caracterizado 10 principios de ciencia ciudadana para las buenas prácticas. ¿Por qué para las buenas prácticas? Porque es una aproximación que ha ido madurando a través del tiempo y pueden haber, como es una aproximación y como se trabaja con personas en distintas localidades, es bueno tener una guía, una ruta, ¿no? De qué hacer, porque aquí pueden haber, también hay de hecho aspectos éticos ligados al trabajar con un grupo de personas, no para obtener datos de ellos, sino más bien para trabajar con ellos. Y uno de los primeros, el primer principio indica que hay que involucrar activamente a los ciudadanos o a las ciudadanas en tareas científicas, como lo hemos mencionado desde el inicio, que generen nuevo conocimiento o una mejor comprensión de algún problema.
Ese es el primer principio. Y todo proyecto de ciencia ciudadana debe producir un resultado científico nuevo, ¿ya? No, un proyecto científico entonces no solo es que puede involucrar una charla, puede involucrar una charla de educación ambiental, puede involucrar capacitaciones, pero con la finalidad de que se produzca datos, información nueva, ¿ya? Tanto los científicos y las científicas profesionales se benefician de la participación. Yo genero datos para mis artículos de investigación, para congresos, para estudiantes, para tener tesis para estudiantes, pero un grupo también, el grupo que está participando también genera conocimiento. Quizás genera un beneficio práctico para el lugar donde habita o para hermosear el territorio donde está, en fin. O información simplemente que era necesaria para ellos obtener y que no contaban antes. También los científicos y científicas ciudadanas pueden, si lo desean, participar en distintas etapas del proceso científico. Y no solo que sea como desde el origen, que también es legítimo, que sea un proyecto contributivo o que sean como sensores de información, sino que también puedan, si ellos lo estiman o si el proyecto también involucra a ellos, que trabajen en distintas etapas del proyecto, ¿ya? Que los científicos y científicas reciban información del proyecto en todo momento, que es lo que les mencionaba y que es una de las carencias que nosotros muchas veces en ciencia tenemos, es que no volvemos con la información, ¿ya? La colectamos y después nunca más volvemos al territorio. Otra es que el tipo de investigación tiene sesgos, limitaciones, quizás, como toda investigación. Sin embargo, esta información debe ser democratizada, debe ser abierta, debe ser, como se está realizando en conjunto con otras personas, todos deben participar de ello, ¿ya? Los datos deben ser públicos, de acceso abierto. Ahora en las universidades es posible que esa información de datos quede de acceso abierto y este intercambio de datos durante el proyecto siempre exista, ¿ya? A menos que las personas que están participando del proyecto no lo quieran y exijan seguridad y privacidad, ¿ya? Por ello también los aspectos éticos son muy relevantes en los proyectos de ciencia ciudadana. En las universidades ahora todos los proyectos que se realizan con participación ciudadana, con ciencia participativa en general, vinculación con el medio, están relacionados a prácticas que tienen que ser resguardadas con certificados, ¿no?, que resguarden los aspectos éticos y legales, ¿ya? Nada se puede hacer que no estén de acuerdo las personas que están participando en ello. Comentarles que hay distintas plataformas globales de ciencia ciudadana. No sé si alguna vez han escuchado, hay unas bien famosas que tienen relación con la naturaleza, con la observación de pájaros. La eBird, por ejemplo, es una de las más famosas, o eNaturalist, que parten desde es bajar una aplicación desde el celular y es así como se han popularizado mucho y uno puede, por ejemplo, subir una alga o en el eNaturalist, por ejemplo, una especie en particular o en el eBird, pájaros de distintas partes. Entonces, se han hecho libros de la misma información que se puede recopilar. También hay otras aplicaciones para la observación de las estrellas, en general relacionadas con la astronomía, y como el Galaxy Zoo. Hay otras que están relacionadas con las ciudades,
Ritme Natura, por ejemplo. Hay diversas, tienen en muchas áreas de, como les decía yo, disciplina, puede estar relacionado a participación, y estas aplicaciones parten desde la... ¿Cómo las podrían identificar ustedes? Que, de acuerdo a lo que les he comentado, estas aplicaciones requieren información de las personas, ¿no? ¿Dónde ustedes encontrarían que calza con las tipologías que yo les he ido mencionando? Porque requieren datos no me conoce, el investigador que tiene esta aplicación no me conoce, que está en otra parte del mundo o en otra parte del país, pero genera una aplicación, pero requiere información que yo puedo ayudar desde mi celular, y si voy pasando por un lugar donde esa información puede ser subida. Entonces, tiene que ver más con, ¿se acuerdan? Proyectos que puedan ser contributivos o que yo pueda actuar que pueda tener una participación en el proyecto sin estar de lleno en el desarrollo del proyecto, sino más bien yo puedo contribuir con información que es relevante para alimentar una base de datos. Y eso es una de las cosas que muchas veces puede haber un cuestionamiento de que la ciencia ciudadana requiere información solamente de las personas y de personas que estén interesadas en participar en ciencia. Entonces, si yo estoy interesado en participar en ciencia, veo los 7 niveles de compromiso en cuál grupo podría estar yo, en subir una foto a una aplicación o realmente enrolarme en un proyecto científico con mi comunidad. Entonces, hay distintos niveles de compromiso, como hemos ido hablando durante la clase, ¿ya? Pero estas plataformas de ciencia ciudadana son muy conocidas y tienen que ver con un nivel de compromiso quizás más bajo de las personas. Por eso son a nivel global, ¿ya? Porque solamente involucra, bueno, tiene que tener cierto nivel porque es un voluntario que baja la aplicación y que se da el tiempo de subir cierta información. Pero las personas que participan en estos proyectos entonces no están inmersos en un proyecto co-creado, ¿no? Solamente están colaborando, contribuyendo con el proyecto. Ay, esta quedó muy grande, pero en Chile, ustedes se preguntarán qué tipo de ciencia ciudadana es la que se hace. Yo les voy a dar algunos ejemplos de la que yo estoy haciendo hace algunos años, y también de otros colegas que están trabajando en otras partes del país. Un caso que les quiero comentar es un proyecto una zona del Ñuble, que antes era región del Biobío, pero ahora es Ñuble, generalmente a través del tiempo ha tenido ciertos problemas o ciertas inseguridades ellos porque viven en la zona rural, no tenían agua potable rural, pero pasa un viaducto por un metro, más o menos de 1,30 m, por medio del camino de esta comunidad rural. Ustedes pueden ver ahí en la foto, y una vez es un viaducto proveniente desde la depresión intermedia, digamos, hay una celulosa, y este viaducto va hasta 2 kilómetros adentro en el mar, y ahí liberan sus aguas residuales tratadas, ¿ya? Pero para el terremoto en el 2010, este viaducto, como ven en la segunda foto, se rompió, y como van presurizados, ¿no? Porque va muy fuerte, va presurizado este tubo, al romperse se rompió la tierra, pues, y salió todo el agua residual que tenía ahí. Bueno, esto causó mucho estrés, mucha preocupación en la comunidad de aledaña, que era la localidad de Boca y Tata, y
Y eso ocurrió en el 2010, pero estamos en el 2024 y todavía ellos están preocupados porque tienen el miedo que se rompa o la inquietud de que esto puede estar rompiendo. Pero estos, como les digo, van presurizados, entonces cuando se rompen, ¡pum!, saltan así, abren mucho. Bueno, esto les llevó a ellos a comenzar a la inquietud de hacer un proyecto donde ellos pudieran conocer qué tipo de agua tenían. Y es así como comenzamos a trabajar por allá por el año 2016 en un proyecto de monitoreo comunitario, donde si bien ellos fueron capacitados para realizar un proyecto de calidad de agua, donde ellos tomaban las muestras y después las medíamos en in situ y también en laboratorio, ellos participaron en identificar los puntos donde ellos querían que se midiese, donde ellos sentían la preocupación, y también en analizar muestras de agua. Este proyecto entonces surgió de la inquietud de ellos, y desde la universidad adaptamos entonces un proyecto para estudiar ahí y buscamos fondos para poder financiar este tipo de proyectos. Entonces ellos conocieron el tipo de agua que tenían y efectivamente cuando se midió esto en el 2016 ya no habían estos registros de problemas de aguas residuales en el lugar. Entonces, con el tiempo, este proyecto se acabó, pero luego seguía sin agua potable rural y como ya nos conocíamos, ellos ya habíamos generado confianza, ambos grupos, ¿no? Ellos en mi laboratorio y ellos hacia mí. Entonces, dijimos, ¿por qué no vamos más allá? Y ya que no hay agua potable rural, ellos postularon, hicieron un comité con la comunidad aledaña, que se llama Puaún, y postularon a una agua potable rural. Al mismo tiempo, ellos postularon por muchos años, pero sincrónicamente nosotros en mi laboratorio postulamos un proyecto FONDEF para hacer un sistema de alerta temprana para la calidad de agua, con sensores de in situ, que ellos llega a una plataforma y ellos también lo puedan ver en el celular, el registro de los datos, pero además ellos también volvieron a capacitarse en medir el agua en el lugar. Entonces nos ganamos este proyecto y empezamos a trabajar. Ese color del agua que ven ahí es el agua donde ellos se alimentaban, o sea, donde ellos consumían el agua artesanalmente para como aproximadamente 100 familias. Es un estero muy pequeñito que tiene 5 litros por segundo, pero que es perenne, siempre está corriendo, entonces siempre han consumido el agua de ahí, desde todo el tiempo. Pero ahora de ahí va a salir el agua potable rural, y ya ahora hay 180 familias inscritas para esa agua. Entonces, este es un proyecto co-creado, si ustedes se dan cuenta, donde estamos haciendo, como diría Muki Haklay, ciencia ciudadana extrema, donde ellos participaron en la definición de la pregunta, en la inquietud, en la idea, en la necesidad, y después han trabajado en distintas etapas del proyecto, no en todas, porque en la universidad estamos desarrollando sensores, haciendo el sistema de alerta temprana desde una plataforma apoyado por ingenieros. Entonces es un proyecto multidisciplinario o interdisciplinario porque tiene un objetivo común, pero estas dos comunidades, Boca Itata y Puaún, son actores activos dentro del proyecto, ¿ya? Entonces esta es una forma de hacer ciencia ciudadana. ¿Alguna consulta? Aquí les muestro fotos del proceso cuando están analizando muestras de agua. El joven de lentes es uno de los monitores que ha querido capacitarse para después, cuando el agua potable rural ya esté en el lugar, él pueda medir parámetros básicos. ¿Cómo?
que miden pH, conductividad, turbidez del agua, cloro, cloro total, miden y van a medir después cuando se le agregue el cloro todos los días, ¿no? O cada cierto tiempo. Entonces, ellos generalmente en las aguas potables rurales no hay un registro sistemático de la calidad de agua y queda responsabilidad de los usuarios saber o mandarla a analizar. Y eso se va a seguir haciendo acá también, pero ante alguna anomalía ellos también pueden dar un aviso que hay un problema en la calidad, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de este proyecto. Y bueno, son muy activos los vecinos que participan en el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué son muy activos? Porque tienen un interés común, porque tienen, como partí diciendo la clase, tienen una necesidad también, y aquí estamos generando conocimiento nuevo, donde generamos datos que son útiles para nosotros, datos científicos a partir de los sensores, y datos que generan ellos también. Además, la formación de estudiantes, porque aquí al lado de José está una estudiante que ya se tituló de ingeniera ambiental, hizo su tesis ahí con nosotros, y acá en la foto de al lado están los vecinos que van a quedarse con este sistema. Entonces, aquí aplicamos los conceptos de ciencia ciudadana. Ahí hay más fotos. Y esta es la idea final de cuando en la plataforma ellos vean los parámetros, los valores, y vean qué tipo, si se puede beber, o una alerta de cuando los parámetros vayan cambiando, ¿ya? Ellos ya están capacitados para identificar qué parámetros son los que van a medir y qué significan. La primera etapa consistió en eso. Otro proyecto que realizamos antes de la pandemia, pero que la pandemia nos retrasó mucho y que terminamos el 2022, fue una construcción de un biofiltro y bueno, también curiosamente fue un proyecto creado porque ellos querían reciclar en las aguas grises de un colegio en el Valle Nonguena, acá en la región en Concepción, la región del Biobío. Y en este curso, en este colegio, ellos habían obtenido un financiamiento de un proyecto comunitario. Entonces, lo que hicimos fue alinearnos en capacitarnos cómo podían hacer el biofiltro. Terminamos haciendo un lombrifiltro vegetal, es decir, un lombrifiltro que tuviera varias capas y con plantas de humedales que ellos mismos colectaron. Bueno, fuimos todos a colectarlas. Y entonces esto después se conectó al agua. Y esa agua que después medimos, monitoreamos por un año, monitoreamos la calidad de agua residual y la que entraba también al biofiltro, esos datos nuevos que se generaron, y bueno, ellos utilizaron el agua para el regadío de flores, ¿ya? De flores dentro de la comunidad esta del colegio. Entonces, este es también un tipo de proyecto co-creado. Este es otro proyecto que está en la comuna de Coronel y que está financiado por... Los otros son proyectos financiados más por ANIT, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y este está financiado por la BRIM, que es la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Y aquí este proyecto se llama Agua Coronel, es un observatorio de la calidad de agua en esta ciudad que yo les mencionaba al inicio, que es catalogada como zona de sacrificio, y las personas siempre han tenido curiosidad por conocer la calidad de agua. Sí. Mariela, disculpa que te interrumpa, hay una pregunta, no sé si la podemos responder. Claro que sí, adelante. Gracias. Hola Mariela, buenos días. César Retamal por acá. ¿Sabes? Con el ejemplo que dije recién, tengo la siguiente duda.
¿Cuál sería entonces la diferencia entre hacer ciencia ciudadana y un desarrollo tecnológico en la comunidad? Porque tú hablabas de ciencia ciudadana, seguir el trabajo, la problemática, hacer el levantamiento de la información, la comunidad me ayuda a investigar y eso, según el criterio del método científico, ¿verdad? Al final termina en la solución al problema, seguramente termino publicando, seguramente termino haciendo algo, pero por el otro lado, uno resuelve un problema y hace desarrollo tecnológico y resuelve otro problema en puntual, pero no aplica el método científico, o sea, en realidad resuelve un problema. Entonces uno resuelve un problema para la comunidad y muchas veces en conjunto con la comunidad. Pero cuando yo resuelvo ese problema con la comunidad y en conjunto con la comunidad, ¿eso es hacer ciencia ciudadana? Cuando yo, primero yo tengo que seguir el método científico y cuando haces investigación, aunque sea innovación tecnológica, igual estás haciendo, siguiendo el método científico porque tienes una pregunta, ¿no? Tienes una hipótesis, tienes objetivos y tienes que probar una metodología y después tienes resultados esperados. Entonces, tú, sea innovación tecnológica o sea ciencia más de frontera o la diferencia está en que cuando tú utilizas la aproximación de ciencia ciudadana, tú igual generas conocimiento nuevo, pero involucras a la sociedad, involucras activamente a la sociedad, ya sea con distintos niveles de compromiso, con un compromiso muy somero como contributivo solamente, o con un compromiso co-creado, es decir, que ellos también van a meter mano en este proyecto, como los ejemplos que yo les he mostrado hasta el momento. Les voy a mostrar otros donde no son co-creados y simplemente te entregan información. No sé si respondo a tu pregunta. Pero en el fondo tú estás haciendo ciencia. Tú estás haciendo ciencia de distintas disciplinas, ¿ya? Por eso se llama ciencia ciudadana, porque involucras a la sociedad, involucras a las personas para generar este conocimiento, pero no desde una manera pasiva, no desde una manera en que en el fondo los utilices, sino No, si que, la palabra ciudadana no es la que me complica, la que me complica es la palabra ciencia. ¿ya? Pero, En pero que, sí, pero Claudio tiene otra pregunta. ¿ya? Gracias. Eh, Adelante. que, sí, en la misma línea, yo puedo entender la palabra ciencia de una manera muy amplia, incluyendo lo que es simplemente la aplicación tecnológica o la adaptación tecnológica de distintos sistemas que ya existen, que son ultra requete conocidos, que en muchos lugares se han aplicado, y lo llevo ahora a una comunidad específica donde hago partícipe a la comunidad de la adaptación de mucha tecnología específicamente a aquel problema que ellos tienen. Entonces, la data que está saliendo de ahí en realidad no aporta conocimiento nuevo, sino que aporta conocimiento tecnológico de la adaptación a una realidad. Y yo me quedo feliz con decir que eso es ciencia, pero estamos abarcando muchas veces, por eso es que hace un rato atrás planteé el tema de cuando la pregunta surge desde la comunidad y es para resolver un problema inmediato que tiene la comunidad. Lo primero que uno hace en general es hacer una prospección tecnológica de cuál es la mejor adaptación de lo que ya existe. O sea, no se trata de descubrir la rueda, sino que se trata de encontrar la mejor rueda para esa comunidad. Entonces, ese es un proyecto, desde mi punto de vista, es un proyecto de aplicación tecnológica que puede terminar incluso en una publicación, uno puede utilizar el método científico, etcétera, etcétera. Y, insisto, yo soy feliz con la palabra ciencia, yo no tengo problema con eso. Pero sí el tema de que estamos ampliando a muchos elementos donde eh, son respuestas específicas a elementos que requiere la sociedad por condiciones de vida, por un montón de cosas, o lo que usted mencionó, hay una, digamos, poca gente prevé, o en Chile, aunque en Chile debiéramos estar más o menos acostumbrados, a prever que algo podría suceder inesperadamente por un terremoto, por ejemplo, o la magnitud del terremoto, porque a veces uno piensa, planifica cosas para un terremoto normal, pero si el terremoto excede ciertas cosas, bueno, suceden cuestiones que son inesperadas. Entonces, el tema es que no hay una frontera muy
y a lo mejor está bien, o sea, esto no es claro oscuro, sino que hay una zona gris donde ambas cosas coexisten. Eso. Sí, sí, estoy de acuerdo con ustedes en algunos aspectos. Lo que pasa es que ustedes lo ven siempre desde el punto de vista desde la universidad, desde la innovación tecnológica. Lo están viendo desde su trinchera, digamos. Pero la innovación tecnológica también en proyectos de participación ciudadana, se le quieren llamar, o de ciencia ciudadana o ciencia participativa, ahí también está ligado a lo social. Entonces, si yo utilizo una herramienta con distintos compromisos, porque vimos distintos compromisos a lo largo y distintos niveles, no estamos hablando de una generalidad en donde yo ocupo innovación tecnológica y capacito a las personas, porque siempre va a ser la mirada desde la ciencia, ¿ya? La innovación de la ciencia participativa, que como les he dicho a lo largo de la clase, siempre ha existido, pero no le hemos dado el lugar, y se le está dando en las últimas 2 décadas, es que la presencia de la ciudadanía tiene un rol preponderante para contestar preguntas que quizás las hacemos solamente desde nosotros, desde nuestra mirada, desde nuestra necesidad, desde nuestra mirada de lo que el otro necesita, ¿ya? Porque si yo, como en el último ejemplo que les muestro, desde el biofiltro, ese biofiltro que desarrolló una colega hace unos años, ya era un paper, ya era un biofiltro probado. Lo que no se había probado es que las personas pudiesen colaborar y trabajar en ese proyecto, ¿ya? Para poder contestar si realmente funciona cuando involucras a la sociedad. Entonces, hay distintas miradas. No todo, la ciencia ciudadana no es una disciplina, sino que es una aproximación a incluir distintos aspectos de distintas disciplinas para responder una pregunta. Yo puedo estar analizándolo desde el punto de vista social, y la social también es una ciencia. Entonces, las personas aportaron al trabajo y resultó. Entonces, desde el punto de vista social, ahí hubo una acción de investigación, acción participativa, donde las personas pudieron llegar al objetivo, no solo porque nosotros los capacitamos y nos fuimos. Hubo un entendimiento, hubo una mejora, hubo un cambio de mentalidad en un grupo en el que antes no lo tenían. Entonces, la mirada de la ciencia ciudadana va a cambiar un poco el paradigma desde el asistencialismo científico, en el que yo tengo la solución y yo voy a ir a hacer la innovación porque yo sé más que el grupo. En el fondo es trabajar en conjunto para generar nuevos datos, ¿ya? Trabajar en conjunto para generar nuevos datos que me sirvan para mi paper, pero también en que esa comunidad local cambie, mejore la calidad de vida. Porque en el fondo en la ciencia lo que buscamos, como les decía en la primera diapositiva, es mejorar la calidad de vida, es mejorar la educación. Esa es la primera finalidad, pero con tantos nombres de proyectos o cuantas líneas nos hemos ido perdiendo en qué es realmente lo que queremos aportar desde la trinchera, desde la educación. Entonces, en la ciencia ciudadana, para finalizar la respuesta, no hay solo una manera, por eso hay niveles, 4 niveles por lo menos, para hacer este tipo de aproximación involucrando a la gente. No enseñándole a la gente, sino involucrando a la gente para resolver potenciales problemas, porque los problemas ambientales están, pero puedo yo también hacerlo sin ellos. Sí. Pero Mariela, mira, solamente para responder la pregunta que tiene Mabel acá y para que ya vamos finalizando el taller. Sí. Adelante.
No se escucha. No me- Sí, Mabel se escucha muy bajito. Ya. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Yo creo que para complementar un poco, yo creo que la ciencia ciudadana tiene conceptos claves que has nombrado, como por ejemplo los saberes, que si bien los saberes no están documentados muchas veces, tienen mucho que aportar a la ciencia. La persona que vive en un territorio X, no sé si lo llevamos acá a nuestro sector, y lo voy a hacer con un ejemplo claro, por ejemplo, el señor que hace helado de nieve. Quizá existe toda la documentación con el tema de la refrigeración en la ingeniería, pero no tenemos claro cómo estas comunidades abordan sus problemáticas. Y el mismo hecho de que sean personas que están interesadas y comprometidas hacen la diferencia, por lo menos para mí, en cómo van a aportar a una investigación, de que ellos sientan que su saber es importante para el científico. O sea, yo no hago ciencia, yo estoy desde el área de la bibliotecología, pero veo la ciencia ciudadana como una oportunidad hoy día que se apoya en la ciencia abierta, en cómo las instituciones hoy día quieren llevar la ciencia a su territorio, o los cambios, la vinculación con el medio también está hoy día haciendo un papel fundamental en acercar el conocimiento a las personas y que esas personas se interesen también por su entorno, generar también una eh, necesidad de contribuir a mi territorio, de contribuir a las investigaciones que a mí me van a contribuir en calidad de vida, en expectativa de vida, no lo sé. Pero creo que tú diste en el clavo cuando nombraste los saberes, porque si bien el científico tiene toda esta, la educación formal, pero muchas veces no podemos llegar a lo que sabe el señor que ha vivido, no sé, 80 años en un lugar y que son ellos los que pueden entregar datos de calidad, porque son los que viven en el territorio, son los que conocen. Además, el investigador va a ir en un tiempo y espacio puntual. A lo mejor yo voy a ir de día a fotografiar el búho, pero este señor que vive en el lugar lo va a poder hacer de noche o va a poder identificar momentos en que lo formal no lo puede hacer. Entonces, por eso para mí la ciencia ciudadana hoy día es un desafío que va a contribuir a la ciencia, ciencia abierta o ciencia como la queramos llamar, y tiene que ver con que realmente se comprometen en esta actividad y que van a aportar datos y metadatos que en muchas ocasiones pueden ser claves. Y tiene que ver con que las personas no somos omnipresentes. Entonces, para mí la contribución de la ciencia ciudadana es precisamente el interés y el compromiso en un tiempo y espacio determinado para contribuir a una investigación. Eso es lo que lo hace distinto para mí. Sí, y que no es educación ambiental, o sea, eso generalmente se confunde, o sea, porque como bien dices tú, tomas de la comunidad, ellos te entregan a ti y tú le entregas a ellos, entonces es un bien común en el fondo. Y es, como les digo, no es una aproximación a distintos niveles de compromiso, porque no en todas partes vamos a poder hacer la misma investigación, no todas en parte vamos a obtener el mismo interés de las personas y también no siempre vamos a desarrollar los mismos proyectos. Entonces, quizás yo espero solamente que me digan un valor del color del suelo después de la lluvia o realmente preciso que hagan un trabajo más prolongado. Entonces, cada territorio tiene una necesidad y cada investigador también busca problemas o busca preguntas científicas. Entonces, pero está ahí, este modo de hacer ciencia involucrando a personas que no son científicas puede tener distintos grados.
¿ya? Ese es como el mensaje que quede, de distintos grados de compromiso. Y va a depender de ustedes en cómo quieren realizar ese compromiso, cuánto esperan o cuánto quieren este intercambio de saberes con las personas. Ahora, yo antes, no sé si alcanzo, antes de terminar o ya no alcanzo. Estamos muteadas. Nos quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Mostrarles, voy a terminar para mostrarles algo acá. Y por ejemplo, hubo una... Yo les decía hace un rato que hacer este tipo de proyectos también es como hacer un emprendimiento. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan ¿han visto alguna vez este modelo, el modelo de negocio Canvas? ¿No? Cuando uno quiere empezar un emprendimiento, identifica los socios clave, las actividades, cuál es tu propuesta de valor, te dicen, y uno tiene que como que conectar con eso de que desconoce. Bueno, en la Fundación de Ciencia Ciudadana, de la red esta de Ciencia Ciudadana chilena, hace unos años, se trabajó en un modelo Canvas, pero para la ciencia ciudadana. Como para empezar a pensar en cómo desarrollo yo un proyecto de ciencia ciudadana que involucre, es decir, un proyecto de investigación mío, pero que involucre cómo involucro a las personas, porque son aspectos muchas veces más sociales que están ajenos a nosotros. Entonces, este es un ejemplo de ese modelo que les mostré previamente, donde uno puede empezar a hacerse preguntas, como, ¿qué hará? ¿Qué quiero hacer? Las puse en desorden, pero, así como vienen los Canvas, pero pueden ustedes hacerlo en orden. En el 1, ¿qué harás? 2, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? 3, ¿cómo vas a interactuar con la gente? ¿Qué grado de compromiso quieres? Porque esperas ciencia extrema o realmente quieres que te den un punto o intermedio. ¿Quién te va a ayudar? ¿Qué localidad? ¿Un grupo de personas en específico? ¿Dónde están? ¿Ya? ¿Qué necesitas para ello? Y así. Entonces, ¿cuál es el impacto esperado? Es decir, ¿cuáles son mis resultados esperados? Entonces, así uno tiene es como una lluvia de ideas que puedes hacer, un mapa mental, pero en una estructura de preguntas. Muchas veces cuando se trabaja también en este tipo de proyectos, uno hace lluvias de ideas o mapas mentales para poder ordenar, porque te tienes que salir un poco de la caja y dejar de pensar en tu disciplina para poder ver dónde encaja o en qué parte del método o entra esta actividad o entra esta interacción. Eso quería comentarles. Ahí les dejé una abierta para que ustedes después se animen a empezar a escribir si les interesa. ¿Quién lo financia? Bueno, la Agencia Nacional de ANID ahora está financiando proyectos de ciencia ciudadana, ciencia pública, FONDEF, FONDECID, los ministerios del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente también, empresas que tengan interés en un cierto territorio pueden también apoyar. Hay algunos libros que se pueden buscar para interiorizarse más del concepto. Es libre, es abierto, es The Science of Citizen Science. Se puede bajar gratis de este segundo link, o tercer, no me acuerdo cuál de ellos. Creo que el tercer link, también está el de Science Communication, que va de la mano un poco con la ciencia ciudadana. Está el libro blanco de la ciencia ciudadana, que también lo pueden bajar. Ahí les dejé los links si quieren interiorizarse más de estos conceptos, ¿ya? Eso por ahora. No sé si tienen más preguntas. Ahora, también los objetivos de desarrollo sostenible. En cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, aunque
está tan difícil, ¿no? Esto de los objetivos de desarrollo sostenible, alcanzarlo es muy complejo, pero en cada uno de ellos uno podría tener un proyecto de ciencia ciudadana. Eso. Muchas gracias.